4 de la tarde en su programa Cátedra Jurídica en la Z, un programa dedicado esencialmente al análisis de los temas jurídicos de interés y de actualidad de la República Dominicana y el mundo. En este programa del día de hoy tendremos dos secciones, dos temas. El primero de ellos referente a la recién promulgada Ley 60-23 sobre administración de bienes incautados. En la segunda parte estaremos hablando de la figura de la Defensoría del Pueblo, y en esa sección tenemos un plato fuerte, nada más y nada menos que a Pablo Ulloa, quien es el actual defensor del pueblo de la República Dominicana. Comenzamos con el primero de los temas, que es la recién promulgada Ley 60-23. ¿Qué es esta ley? ¿Cuándo fue promulgada? ¿De qué se trata? ¿Qué impacto tiene? ¿Sobre qué sectores de la vida nacional tiene algún tipo de incidencia o gravita? Bueno, pues la ley 60-23 es la ley de administración de bienes incautados. Ese pudiera ser, o pudiéramos decir, el nombre breve o sencillo, pero el nombre preciso es Ley para la Administración de Bienes Secuestrados, Incautados y Abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio. ¿Por qué? ¿Cuándo se promulga esta ley? Esta ley fue aprobada la semana pasada en el Congreso Nacional, pasó primero por la Cámara de Diputados, luego al Senado de la República, y en el día de ayer, 27 de octubre, fue promulgada por el presidente de la República. De manera que es una ley que es un hecho que está en vigencia tan pronto se cumple el plazo establecido por la Constitución y el Código Civil para su entrada en vigencia. ¿De qué trata y sobre qué versa? Bueno, tanto en los procesos penales como en los procesos de extinción de dominio hay una serie de bienes que son objeto de secuestro o incautación. ¿Qué es el secuestro o incautación? Bueno, es una inmovilización o control bajo el cual se coloca un bien, sea este mueble, inmueble o semoviente, en razón de su vínculo con un crimen o con un delito. Eso es en el caso de los procesos penales. Por otra parte, hay otra ley, que es la ley 340-22, que es la ley sobre extinción de dominio, que establece que se puede extinguir la propiedad o el dominio sobre un bien cuando se ha identificado que tiene un origen ilícito. Y por tener un origen ilícito, esa propiedad no se entiende que ha sido adquirida de forma legítima y por tanto puede iniciarse o darse lugar a un procedimiento legal que finalmente declare mediante una sentencia la extinción de dominio, que no es más que el traspaso de esa propiedad a favor del Estado por entenderse que aquel que la detentaba no la tenía de manera lícita. ¿Por qué esta ley y cuál es la importancia y qué relación tiene con estos procesos penales o con estos procesos de extinción de dominio? Bueno, precisamente que hasta que no se produce una sentencia definitiva que ordena el comiso o que ordena la extinción de dominio, estos bienes deben ser administrados, deben ser de alguna manera custodiados y sujetos a algún tipo de administración. En la República Dominicana ese ha sido un tema de dolor de cabeza para todas las administraciones, para todas las gestiones. Antes quedaba en manos de la Policía Nacional y se le daba un uso inadecuado, se utilizaban para cubrir las deficiencias que tenía la Policía Nacional para realizar su trabajo. Y bueno, esas asignaciones se convirtieron luego en abuso. Fue posteriormente, sobre todo después de la aprobación de la ley de lavado de activos, la 72-02, cuando se emitió un decreto que creó una unidad, una oficina especial para la administración de bienes incautados o sujetos a comiso. Ese decreto creaba esa oficina, que era el decreto 19-03, y posteriormente fue modificado por el 571-05, que tenía por finalidad que se tuviera una observancia mayor en la administración y cuidado de estos bienes. De manera que una vez se iniciaba un proceso penal y que se secuestrara o se incautara un bien, esos bienes pasaran a la administración y cuidado de esta oficina especializada. No obstante estas medidas, la realidad ha sido que esos bienes muchas veces no reciben el tratamiento apropiado, o hay un descuido en la administración, o se sigue haciendo asignaciones
a instituciones del Estado, regularmente las mismas que están destinadas a la persecución del crimen y del delito, y luego hay una prostitución, vamos a decir así, en la administración de estos bienes. La idea es que mientras el proceso penal dure y se establezca la inocencia o culpabilidad o el vínculo o no de ese bien, sea mueble o inmueble, con ese crimen o delito cometido y se dé una sentencia definitiva que ordene el decomiso, bueno, pues que esos bienes se preserven, sean debidamente cuidados. Por eso ha habido un incesante, vamos a decir, proceso en el Estado tratando de buscar mecanismos para hacer más eficiente esta administración de los bienes. Posteriormente, después de la aprobación de la ley orgánica del Ministerio Público, que de alguna manera da unas facultades especiales al Ministerio Público en la administración de estos bienes, se aprobó un reglamento especial del Consejo del Ministerio Público en el que se establece que es el reglamento operativo del Ministerio Público para la custodia, administración y disposición de bienes muebles e inmuebles, incautados y decomisados. Este reglamento es del año 2019 y en él se traspasan las facultades de esa oficina especial para la administración de bienes incautados o sujetos a decomiso. Se le pasa a una unidad especial de la Procuraduría General de la República que existe actualmente y que por razones de discusiones que existen entre las instituciones convive conjuntamente con la oficina de administración de bienes del Estado, de bienes incautados, cuando se suponía que con esta creación de esta unidad la anterior oficina quedaba disuelta, pero la realidad es que existen ambas oficinas. Ha habido inclusive, se han cursado ante el Tribunal Constitucional unas acciones por conflicto precisamente respecto a las competencias o facultades de ambas entidades, acción que fue desistida y que por vía de consecuencia no hubo una solución del Tribunal Constitucional estableciendo cuáles eran los límites de competencia de una u otra entidad. De manera que al día de hoy existían ambas entidades. Esta ley, la 60-23, viene primero a zanjar esa dualidad en la existencia de estas dos instituciones que de alguna manera tenían prácticamente el mismo propósito. Y segundo, crea todo un sistema para preservar mejor los bienes que están sujetos a secuestro, incautación o comiso. Y esto es sobre todo para que estos bienes no sean dilapidados, no se dañen, se preserven. Y si hay algún bien que es perecedero, bueno, pues que se puedan tomar las medidas del lugar para venderlos en pública subasta y que ese dinero que surja a consecuencia de esa venta pues sea resguardado en una cuenta bancaria. Y aquí quisiéramos explicar algunos aspectos. El Código Procesal Penal establece que cuando se abre una investigación se pueden hacer inspecciones o los llamados allanamientos de lugares. Y en esos lugares es muy probable que cuando se registra se encuentren bienes que han sido utilizados para cometer crímenes o delitos o que efectivamente son el cuerpo del delito, un arma de fuego o quizá el mismo medio de transporte que ha sido utilizado para transportar sustancias prohibidas. Bueno, eso puede ocurrir en un allanamiento. Entonces, ¿qué sucede? Esos bienes, se levanta un acta, se recoge y se indica cuáles son sus características y pasan a ser custodiados por el Ministerio Público. Pero esta ley facilita y crea un mecanismo, crea un instituto especializado al que se le traspasarían estos bienes y eso generaría una mayor garantía. ¿Por qué? Porque en esos procesos penales puede darse el caso de que en el proceso se pueda probar que efectivamente esos bienes sirvieron para cometer un crimen o un delito o que son el fruto del lavado de activos. El lavado de activos no es más que cuando se le pretende dar una apariencia de legalidad a un bien o patrimonio que tiene un origen ilícito. Por ejemplo, cuando alguien se dedica a actividades como el narcotráfico y quiere que ese dinero que genera, que produce con el narcotráfico, entre al sistema formal de manera que tenga una apariencia de legalidad, busca artilugios y trata de hacer lo que la ley define como lavado de activos. Trata de ingresarlo a la formalidad de manera que tenga una apariencia de legalidad y que pueda circular en el sistema económico formal.
Esos bienes, si se detecta que efectivamente tuvieron un origen en uno de los delitos precedentes que establece la misma ley de lavado de activos, son objeto también de secuestro o incautación, que es esa fase previa de inmovilización y que coloca bajo el control del Estado esos bienes a los fines de que si se establece la culpabilidad de las personas responsables o se establece que precisamente tienen un origen ilícito, bueno, pues son finalmente objeto en una sentencia definitiva de decomiso. El decomiso ya es la total expropiación del bien. El secuestro o incautación es una medida provisional hasta tanto se defina la responsabilidad penal. Eso es en los procesos penales. Ya cuando se establece la responsabilidad penal o se establece el vínculo de ese bien que tiene su origen en una actividad de lavado de activos o alguna de aquellas que la ley establece en las cuales procede el decomiso. La ley de aduanas, por ejemplo, tiene muchísimos presupuestos en los cuales se ordena el decomiso. Bueno, después que se sigue el debido proceso, en un proceso oral, público y contradictorio, que se establece la responsabilidad, se establece el vínculo de estos bienes, pues entonces un juez en una sentencia definitiva establece el decomiso, que ya es la expropiación a favor del Estado de esos bienes que están vinculados o que tienen un origen ilícito. Eso es, de eso trata precisamente esta ley. También, y sobre todo ahora, con la aprobación de la ley 340-22, que entrará en vigencia próximamente, esta ley de extinción de dominio es una ley que, si bien tiene una vinculación con los tipos penales, con el derecho penal, es un proceso de carácter mixto, vamos a decir. Es un proceso in rem, como dicen los especialistas. Es un proceso que se sigue sobre la cosa. Cuando ese bien tiene un origen en una actividad ilícita o proviene de una actividad ilícita. Esta ley, la ley de extinción de dominio, genera también muchos bienes que deben ser administrados provisionalmente hasta que se conocen estos procesos de extinción de dominio. Reitero que son procesos que se siguen con relación a la cosa. Hay un bien que se entiende ha sido el producto de, por ejemplo, la trata de blancas, la trata de personas, o que ha sido una riqueza que se generó en una actividad de narcotráfico, una finca, un automóvil, o simple y sencillamente ha sido un bien que en una persecución resultó abandonado y que no ha sido posible identificarlo. Ocurre mucho. Cuando lanzan drogas en el mar, en alta mar, a veces dejan las lanchas, a veces ocurre que aparecen avionetas sin forma de identificar quién es el propietario. Esos bienes han sido utilizados para cometer crímenes o delitos. La única forma de poder tomar una decisión con relación a ellos es iniciar un procedimiento que se llama procedimiento de extinción de dominio, que no es un proceso penal, sino un procedimiento, como se dice en rem, que se dirige sobre la cosa con el fin de traspasarla a propiedad del Estado. Bueno, pues en lo que se define, en lo que se dan todos los pasos que establece la ley para agotar ese procedimiento de extinción de dominio que termina con una sentencia que pudiera decir, sí, esos bienes tuvieron un origen ilícito y por tanto voy a ordenar la extinción del dominio, es decir, el traspaso de la propiedad a favor del Estado. O puede decir, no me presentaron suficientes presupuestos o pruebas para yo establecer como juez que ese bien tenía un origen ilícito o fue la consecuencia de una actividad ilícita y por tanto no debo yo declarar, si no hay prueba, la extinción de dominio. Rechazo el caso. Entonces, tanto en una u otra eventualidad, en lo que eso ocurre, en lo que llega a la sentencia definitiva, tanto en el proceso de extinción de dominio como en el proceso penal, en lo que llegue esa decisión, esos bienes no pueden estar en el aire, ni se le puede dar un uso inapropiado como ha ocurrido hasta el momento en muchos casos. En muchos casos ha ocurrido que las autoridades que tienen a cargo la custodia, en muchos casos no con un interés perverso ni negativo. En muchas ocasiones es tal vez por la necesidad. No tienen vehículo para transportarse, de repente está ese vehículo ahí que ha sido incautado y dice, bueno, vamos a hacer la asignación de ese vehículo a fulano de tal. Ya cuando se hace de manera reiterada, con otros fines,
y con un propósito distinto al de cumplir la misión, es que comienza a prostituirse, comienzan a hacer asignaciones de apartamentos o se asignan de forma no tan transparente fincas, propiedades. Ya eso hace que la institución se prostituya. De manera que se debe ver como positiva, como apropiada, la aprobación de esta ley 60-23 que crea todo un régimen especial que robustece la administración, el sistema de administración de esos bienes que han sido incautados o secuestrados hasta que finalmente se proceda con el decomiso definitivo, sea en una sentencia definitiva que se produzca en el proceso penal o en una sentencia de extinción de dominio. Vamos a hacer una breve pausa de esta primera parte y para la siguiente parte tenemos un banquete. Vamos a hablar, vamos a tener aquí con nosotros al defensor del pueblo, Pablo Ulloa, y vamos a adentrarnos a este mundo interesantísimo del defensor del pueblo. Vamos a hablar del origen de este instituto, para qué sirve el defensor del pueblo, cuáles son los logros que ha alcanzado la actual gestión de Pablo Ulloa y otros temas de interés para la comunidad jurídica y el pueblo que nos escucha. Nos vamos a una pausa y en breve continuamos con más en Cátedra Jurídica en la Z. Fuerte, me siento feliz porque estoy aquí con un profesional a carta cabal, con una trayectoria, una formación envidiable. Es doctor en alta gerencia política, tiene varias maestrías. Si me pongo a detallar aquí el currículo, bueno, podríamos pasar buena parte de la tarde. Vamos a hablar en la televisión pública, tiene en cooperación y relaciones internacionales. Bueno, si nos podemos detallar ese largo prontuario de cosas buenas y positivas. Dentro de ellos también tiene una experiencia en diferentes instituciones, el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo, en el Tribunal Constitucional, y luego ya al día de hoy desempeña con bastante éxito es el actual defensor del pueblo. Nos complace muchísimo tenerte, Pablo, aquí en esta cátedra jurídica, en esta segunda entrega. Esperamos que sean muchas y también tenerte también de nuevo en el futuro. Bienvenido. Mira, gracias y bueno, bienvenido es justamente el dueño. Te decía que lo había visto allá abajo. Claro que sí. Y con él a Bienchi me une una gran amistad con ellos y contigo y tu familia. Gracias, y el hecho de que esté aquí, más que todo la reafirmación no solamente de la pluralidad de la emisora, sino del compromiso que yo tengo con ustedes como familia, para verlos desarrollarse como se han venido desarrollando de manera profesional. Y este nuevo hijo tuyo merecía realmente que se le diera todo el cariño del mundo. Y fíjate que yo vine del interior justamente para estar contigo y apoyar este esfuerzo tuyo de poder llevar más pluralidad, más democracia, más información, más formación y más pedagogía social. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por acceder a esa invitación, darte las gracias y también aprovechar que este es un hijo mío, pero un hijo sobre todo de Bienchi Rodríguez, de Bienvenidos Rodríguez, de doña Isabel, que se han fajado con el diseño por varios meses de esta programación especial, y a ti porque en las circunstancias especiales en que estabas, con tanto compromiso, abriste un espacio para dedicarnos a nosotros y dedicarle también al pueblo dominicano que nos escucha. Bueno, el defensor del pueblo es una figura que nace en Suecia, un país nórdico, y por ahí se contagia con todos los países, por todos los países escandinavos, Finlandia, Noruega, y luego sigue por todo el mundo, por Francia, por España, se irradia a prácticamente todos los países latinoamericanos. La configuración inicial, aunque se dice que fue en el año 1809 que nace, hay quienes buscan los antecedentes en 1713, cuando se designa aquel canciller encargado de velar porque los jueces apliquen las leyes y que no existieran abusos, una especie de vigilante del cumplimiento de la ley y la búsqueda de la sujeción a la legalidad. Lo único que en ese momento lo designaba el rey. Sí. Por eso se coloca un poquito más cercano en 1809 con la Constitución sueca de 1809 el nacimiento del diseño que ha sido emulado por todos los países del mundo, que es el diseño que coloca bajo el control, o designación, mejor dicho, no bajo el control, bajo la designación del Parlamento. Entendiéndose el Parlamento como un delegatario del pueblo, y siendo el defensor del pueblo, ombudsman, la figura que defiende esos derechos fundamentales del ciudadano, esos derechos humanos y la buena administración, bueno, pues precisamente se le da al órgano de mayor legitimidad en cuanto a representación, que era el Parlamento. En ese orden, Pablo, quisiéramos que nos explicaras desde la óptica práctica que ya tienes como defensor del pueblo y le expliquemos al pueblo
¿A qué se dedica Pablo Ulloa en su función de defensor del pueblo? Mira, justamente hiciste la cronología tal cual. Suecia se ve como el punto de inflexión desde el punto de vista del concepto de democracia. Y más que todo, fíjate que hablamos del 1800, porque ahí ya inicia un proceso del liberalismo, pero también de la creación de instituciones para pasar de una monarquía ya a sistemas políticos como los que vemos de manera contemporánea. Porque la historia habla incluso hasta que en Roma y Grecia existían figuras que se dedicaban justamente a hacer ver el uso efectivo de los tributos, y se habla incluso de Valentino I como el primer papa que hace una designación fruto del mismo concepto. Pero ya volviendo a la realidad y a la actualidad, el defensor del pueblo en esta gestión hemos tratado de marcarlo en la modernidad de los pares de la región, y lo que se ha enfocado es a garantizar la buena administración y con ello los derechos fundamentales. Para el público, que la gran mayoría es abogado, indiscutiblemente hablar de derechos fundamentales van a pensar inmediatamente en derechos humanos, y de ahí entonces la consagración de ellos en la Constitución. Bueno, pues justamente ese defensor surge de los Principios de París en 1992 aproximadamente, y por eso es que se da esa amplitud de la figura en toda América Latina, que parte de la experiencia española. Y tú tuviste en la semana pasada al gran catedrático, al gran profesor, y en mi caso mentor, orientador, incluso me dio la gran oportunidad junto con los primeros jueces del Tribunal Constitucional de ser el primer director ejecutivo. Don Milton fue de los propulsores de la ley, al igual que don Fafa Taveras, en ese proceso de Peña Gómez del 96 aproximadamente, de tratar de llevar mayor democracia a República Dominicana, donde se crea una figura que es el Consejo Nacional de la Magistratura, por ejemplo. Bueno, pues el defensor del pueblo en esa época buscaba garantizar los derechos civiles y políticos, que eran los que estaban menguados o limitados por los gobiernos de Balaguer. Estoy contextualizando, independientemente de los elementos o los matices que pudiéramos dar desde el punto de vista político a la afirmación. Yo creo, y esa es la ventaja también de no ser partidario de ningún partido, que te da un criterio de neutralidad en los análisis. Y como este espacio es justamente el concepto de llevar cátedra jurídica, tenemos que significar que ese 96-2000 tuvo una evolución que permitió tener una nueva Suprema Corte de Justicia, donde cambiaba la forma de selección de los magistrados, pero al mismo tiempo los demás tribunales se beneficiaron de un elemento de competencia. Bueno, pues ese defensor del pueblo parte de un congreso que empezó a discutir en el 98 la ley y se aprueba en el 2001. Ese 2001 que hubo grandes reformas, pero dentro del punto de vista institucional el defensor quedó frisado en el tiempo, y no es hasta el 2010 con la Constitución del 23 de febrero donde se consagra la figura dentro de la Constitución. Lo veremos desde el artículo 190 al 192. Pero esa ley 1901, que fue votada, luego toma vigencia en el 2011, cuando ya se decide elegir una primera persona, un primer ciudadano o una primera ciudadana para fungir como defensor del pueblo. Y ahí se elige a doña Zoila, indiscutiblemente, la cual hace su gestión por espacio de unos 8 años. En el caso particular de Pablo, justamente se elige por las 2/3 partes, y fue un proceso que ustedes lo vivieron como tal. Y por eso hemos tratado de marcar, vamos a decir, 3 componentes o 3 objetivos en la gestión, con 4 valores, y de ahí se hace ese plan estratégico institucional. Antes de entrar a esa parte práctica, que muy bien, de forma brillante, explicas, quisiera un poco contextualizar al pueblo y hacerles entender que la idea, cuando se plantearon en esos acuerdos internacionales la visión de que se instaurara en los países latinoamericanos, en los países del mundo, un defensor del pueblo, la idea era que tuviera un nivel constitucional, sí, un órgano constitucional. En la República Dominicana, al no ser posible ese consenso, tal y como tú lo explicabas, se dio un paso adelante con la ley 19-01, que es la que crea el defensor del pueblo. Ahora, en el 2010 es que se le da ese carácter de órgano constitucional. Y ahí quisiera un poco que le explicáramos al público, tanto especialista en derecho o vinculado al derecho, como al público en general, que también sé que están escuchando este programa, cuál es el método de selección que establecen las leyes, la Constitución, para poder hacer la designación del defensor del pueblo. Entonces, vamos a aprovechar
Y hablamos un poco de derecho administrativo, que en ese momento no estaba consagrado, que justamente a partir del 10 que ya se da una configuración en el sistema jurídico dominicano. Pero como tú bien planteabas, hablando de derecho público internacional, esta ola de llevar figuras extrapoderes para de alguna manera hacer el contrapeso del poder se extiende en toda la región. ¿Y qué se ha visto? Se ha visto que existen procuradores, defensores, procuradores de derechos humanos. Entonces, dentro de esa configuración, a su vez, también hay categorías. Por ejemplo, nosotros estamos luchando para el año próximo poder ser reconocidos por Naciones Unidas con la categoría que nos corresponde porque tenemos rango constitucional. En otros países tienen diferentes instituciones y solamente se consagra ese elemento para una. Lo que son federales, por ejemplo, federativos, por ejemplo, Argentina, España, México, tienen esa configuración. En el caso dominicano, ese defensor del pueblo tiene que pasar por dos sedazos, vamos a llamarle así, la Cámara de Diputados y el Senado de la República. El artículo 192, en el cual el constituyente fue muy avanzado, e incluso es un modelo que se pudiera replicar para otros órganos extrapoderes que se tenga que elegir y no hubiese un consenso, porque al ser las 2/3 partes, estamos hablando del 75% de la matrícula de ambas cámaras, no necesariamente las fuerzas políticas se van a poder alinear todo el tiempo y poder hacer un acuerdo. Porque aquí no pasa, por ejemplo, como en España, que indiscutiblemente el PP y el PSOE se ponen de acuerdo con las altas cortes y toman una decisión. Mira, Ángel Gabilondo, que es el defensor de España, fue candidato a la Comunidad de Madrid por el PSOE, pero no fue problema ponerse de acuerdo y elegirlo como defensor. Aquí, en el artículo 192, permite que una vez pasado ese proceso y no es electo, pasaría a la Suprema Corte de Justicia. Lo interesante es el sentido plural y democrático. Todo dominicano se puede inscribir y el artículo 5 de la ley 1901 es que plantea las características. Si yo te la puedo describir rápido, te diría que el único elemento real y objetivo, ser dominicano, cualquier profesión, pero el único elemento objetivo es ser un experto en la administración pública y la gestión gubernamental. Y eso es muy importante porque si tú lo unes al artículo 11, y tú estás tratando con eso de hacer un esqueleto, vamos a decir, ahí estoy tratando de hacer derecho legislativo. Si tú lo unes con el artículo 11 que habla de que el defensor no puede pertenecer a ningún partido político, ni hacer actividad política, ni recibir ingresos salvo la docencia, y el artículo 1 que habla de la neutralidad, se está hablando de un recurso humano dominicano que tiene que entender el Estado dominicano, que tienen que entender las instituciones que conforman el Estado, pero también el procedimiento. Por eso el defensor tiene que verse enfocado siempre en mucho derecho administrativo y mucho derecho constitucional. Y a su vez, el Tribunal Constitucional en su ley tiene la prerrogativa para el defensor para algunos recursos, en este caso de amparo, pero al mismo tiempo las sentencias del Constitucional, así como dice Don Milton, que la Constitución está viva, es una Constitución viva, porque el Constitucional le da esa vitalidad, al defensor se le ha ido dando otras atribuciones y se ha ido configurando un perfil de un recurso humano dominicano que tiene que tener esos matices, pero al mismo tiempo ese defensor tiene que tener una visión a futuro, como le pasan a los jueces del Constitucional, porque no es lo mismo tú inspeccionar una institución pública, que yo sé que parte también de la característica que te lo permite el artículo 26 de la misma ley, que tú puedes llegar hasta nivel de los archivos. En ese momento, el archivo era archivo físico, ya lo digital sobrepasa todo. Estamos hablando ahora de nube y demás, pero justamente ese dominicano que se debe de postular, que tiene que pasar por ambas cámaras y que tiene que lograr el 75% de ambas cámaras, tiene que tener también la capacidad de entender su rol de contrapeso. Y eso es muy importante, porque estamos hablando de tres elementos básicos en el constitucionalismo que se plantean en el artículo 20. Es autónomo, es independiente, y bajo esa lógica, desde el punto de vista del diseño constitucional de la República, tiene mucha prerrogativa que deben ser bien administradas. Pablo, qué buena explicación haces sobre la designación y la responsabilidad que cae sobre los hombros de una figura como el defensor del pueblo, pero hay quienes critican al día de hoy la existencia misma del defensor del pueblo porque dicen, bueno, después que se ha sometido al control, la administración al control judicial,
ya se ve en cierta forma reducida la función del defensor del pueblo, porque bueno, eso se concebía en una sociedad en la que sobre todo existían sistemas de control retenido, de justicia retenida, en la que el control de las actuaciones de la administración residía en órganos que estaban designados por el mismo Poder Ejecutivo, lo que de alguna manera limitaba el control judicial por esta comprensión un tanto cerrada del principio de división de poderes de Montesquieu, pero ya los países han cambiado y sobre todo el modelo latinoamericano de control judicial de las actuaciones de la administración colocan a toda la administración ante la posibilidad de que las personas cuando resultan afectadas por un administrador, por un funcionario público, por un servidor público, puedan reclamarlo ante la justicia. Ante esas críticas, Pablo, ¿entiendes tú todavía que existe razón de ser para que perviva el defensor del pueblo? Mira, yo soy una persona práctica y todo el mundo que me ha visto en mi accionar lo sabe. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo me postulé, yo revisé unas 92 sentencias del Constitucional, más o menos. Hubo una que tenía que ver con el derecho a la salud. Y voy a aprovechar, como estamos en cátedra jurídica, un poco para extenderme. Claro. Era una señora que estaba sometiendo un recurso de amparo porque una prestadora de servicios de salud, la ARS, no le quería reconocer un medicamento. Justamente ella a los 2 años y algo, 3 años, recibió su sentencia del Tribunal Constitucional dándole ganancia de causa. Pero el punto fue que no lo recibió ella, la recibió los hijos, porque ella había muerto de cáncer. Entonces, cuando tú tienes una justicia que tiene que tomarse su tiempo, pues esto no es una crítica a los plazos, esto es una crítica a que un ser humano, en este caso una señora, requería de la intermediación o de la intervención de una institución que fuera flexible y que tuviera la capacidad justamente de poder representarla en una situación que en un proceso de mediación o de consulta pudo haberse resuelto. Pablo, vamos a continuar, sobre todo en el siguiente bloque, hablando sobre eso y también sobre las funciones prácticas con ejemplos claros y francos para que nuestros oyentes puedan entender qué hace el defensor del pueblo, qué hace Pablo Ulloa en su día a día. Pero mientras tanto vamos a una pausa comercial y seguimos en breve con este plato fuerte con Pablo Ulloa, defensor del pueblo. Llévatelo. Un programa dedicado precisamente a educar, pero educar sobre temas legales, la jurisprudencia, asuntos de actualidad que ameriten un enfoque judicial, un enfoque jurídico. Y en el día de hoy tenemos una cátedra especial con el defensor del pueblo. Y como anunciábamos antes de irnos a la pausa, vamos a hablar un poco de esas funciones prácticas que tiene el defensor del pueblo. Pablo, quiero que con tu elocuencia y esa capacidad, ese don de palabra que tienes, le expliquemos al pueblo en qué consiste la función del defensor del pueblo. Ponme ejemplos prácticos para que la gente entienda. Está bien, entonces mira, ahí te mezclo un poco la reforma que hicimos y los resultados, para que sea más didáctico. Nosotros creamos una Secretaría General que cuando lo planteaba, cuando me postulé, que tú me escuchabas, hablaba de una Secretaría General robusta y eso se basaba en que se iban a crear 4 procesos. Atención al ciudadano, investigación, notificación a la administración, que tiene una taxonomía propia, porque una cosa es una reclamación, una queja, una orientación, entonces hay un manejo distinto para el administrador, y litigio estratégico. Entonces, ¿qué pasa? Atención al ciudadano, incluso lo quisimos blindar tanto que apenas 2 años lo certificamos en ISO 9000. Fíjate, para que la gente entienda lo importante, en el Tribunal Constitucional tuvimos que durar casi 4 años para poder hacer la primera certificación ISO. En el defensor lo hicimos en 2 años. Y ese proceso tan bello ha significado que podamos unirlo con la tecnología. Por eso hicimos un data warehouse, por eso un software de trazabilidad que se llama SOL, que con el Programa Nacional para el Desarrollo. Por eso convertimos la central en un WhatsApp Business con un chatbot, que ha permitido que nosotros, además de análisis de metadata, entonces empecemos a captar casos. Y por eso el 86% de los casos del defensor han aumentado en términos de casos de oficio. Al defensor te puede llegar directamente, como el defensor se puede mover a casos particulares dependiendo de la naturaleza. Pero ¿cuáles son esos casos que y a eso voy. Justamente estaba describiendo el proceso para entonces entrar concretamente. Si lo fuéramos a clasificar, los casos que tienen que ver con la Policía Nacional,
lo que tiene que ver con salud, lo que tiene que ver con educación y lo que tiene que ver con servicios básicos son los que me llegan al defensor del pueblo. Y te pongo, permíteme ahí hacer una clasificación de procesos. Claro que sí, adelante. Una cosa es la mediación, que es una categoría que nosotros hemos creado y ahí tú tienes resultados como el acuerdo entre el Ministerio de Educación y la ADP, como campesinos de Bauruco, como el proceso que se está llevando con los peregrinos en el Ceibo, para ponerte 3. Y ese último caso tenía 8 años el conflicto entre el CEA y AD, un empresario propiamente y un grupo de campesinos que reclaman una tierra. Esos 3 elementos es mediación. Ahora, cuando hablamos de litigio, te recordarás que hoy en día todos los pensionados docentes, que son más de 27,000, su pensión fue indexada casi en un 10% por un recurso de amparo que sometimos en el administrativo y una notificación que le hicimos al ministro de Educación de antaño, Fulcar, que luego terminó siendo un proceso de conciliación, pero se logró la indexación de las pensiones. Ahí te pongo mediación. Ahí le explicamos un poco. La indexación es la actualización del valor del dinero. Entonces, te permite ahí. Exactamente, lo que estamos hablando es que mediante ese proceso que ustedes llevaron a cabo, lograron que el valor del dinero que se les pagaba se pusiera al día conforme establece la ley. Y como es cátedra jurídica, existía una ley del 07 y 2 resoluciones del INAVIMA para hacer ese proceso y nunca se llevó a cabo. El defensor recibió a los pensionados, procedió internamente a hacer lo que es el debido proceso. Una vez sometido el amparo y la notificación propia por el acto de alguacil, entonces ya pudimos sentarnos en la mesa para poder buscar una conciliación y lograr que ese salario de los pensionados, que hay que decir que en República Dominicana hay 2 fuentes de pensiones, la del Ministerio de Educación propiamente, que con su instituto de INAVIMA, y la que están en el Ministerio de Hacienda. Todos fueron beneficiados en un proceso que implicó una posibilidad del defensor de salir a litigar. Pero recordemos el caso, por ejemplo, de Correo, donde se le requería al director la información de los desvinculados. No que no desvinculara, al contrario, es una prerrogativa del administrador. Pero dime cuáles son los casos, porque tengo una serie de ciudadanos diciéndome que fueron desvinculados de manera ilegal, vamos a llamarle así, o no siguiendo el debido proceso para no calificarlo. ¿Y qué terminamos? Terminamos en los tribunales. Entonces, pasa igual con... Pero ahí es bueno explicarle que fue un caso muy icónico, muy conocido. Creo que fue un momento en el que tú diste sobre la mesa y le dijiste al país, aquí hay un defensor del pueblo que está dispuesto a asumir la prerrogativa que le da la ley y la Constitución. Es bueno recordar ahí que tú aplicaste la ley, sí, porque la ley te da herramientas para hacer que el funcionario cumpla con respetar la ley y cumpla con los requerimientos del defensor del pueblo. ¿Nos puede explicar ahí un poquito y entonces, esa herramienta que tú utilizaste jurídica para llevar a la legalidad a la administración? Sí, y qué bueno, y este es el momento. La ley 1901 fue previa a la Constitución, pero fue previa también a una serie de reformas que existen en el Estado Dominicano. Independientemente de que el Código Procesal Penal data de principio del principio del 2002 específicamente, te da elementos que tú te puedes anclar de la misma ley 1901. Lo que nosotros quisimos hacer como un precedente es poder vincular esa ley al Código Procesal Penal, pero también a la ley de los procedimientos administrativos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un funcionario le dice que no al defensor del pueblo por acto de alguacil, me está dejando la traza de su irrespeto. Ya yo irme por otro mecanismo, y esas son innovaciones jurídicas que hemos hecho en la institución para poder preservar un elemento suprainstitucional, la magistratura moral. Esa legitimidad y credibilidad tiene que ser defendida en cualquier terreno. Por eso nosotros tratamos de jugar en ese sentido a poder hacer una descripción jurídica de cuáles son los vaivenes que pudiéramos tener. Y por eso se crea el litigio estratégico dentro de la unidad de la Secretaría General. Y el secretario general tiene una gran formación en la parte penal, pero en la parte administrativa y en la parte constitucional, entonces él tiene figuras a su alrededor que permiten que podamos tener un procedimiento, más la experiencia que yo he podido tener en algunas situaciones como tal. Y por eso ese resultado, con el caso de Correo, fue tan satisfactorio y al mismo tiempo creó un precedente que ni siquiera en las cortes estaban claras.
porque hay que decir que fue también una pedagogía jurídica que tuvimos que hacer para demostrar elementos que el Código Procesal Penal plantean para el funcionario en su función. Lo mismo hicimos en el caso de la coronela y su equipo de seguridad en el canódromo. Recordemos el caso, el famoso caso del canódromo que todavía anda circulando en los tribunales. Pero fíjate, vamos a explicar un poquito para que la gente entienda, bueno, todos están al tanto quizás de esa noticia y que quizás por primera vez ven esto. ¿Qué fue lo que ocurrió en el canódromo? Solamente recordamos la carrera que se dio, el pugilato, el enfrentamiento, que empujaron camarógrafos. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué Pablo Ulloa, como defensor del pueblo, se dirigió al canódromo? ¿Cuál fue el problema que motivó tu visita y luego la reacción y los pasos que se siguieron luego de lo que ya todos creo que están edificados que ocurrió en ese momento? Sí, bueno, fueron varios ciudadanos a presentarnos quejas relacionadas y reclamaciones relacionadas con la administración en el centro de detención de vehículos. ¿Qué tipo de quejas esencialmente? Bueno, te voy a plantear por lo menos 3. 1, no me entregan el motor aún yo viendo pagado. 2, dejan que el plazo de las 4 de la tarde de Banreserva venza para pedirme el dinero en efectivo. 3, cuando llego, mi vehículo, sea carro o sea motor, aparece destrozado y nadie me da la cara. Se les roban retrovisores, hay robo de gomas, de insignias y nadie quiere dar la cara. Entonces el defensor lo que hizo un proceso de inspección. En esta gestión nosotros creamos un protocolo de inspección para garantizar el debido proceso, porque ya que somos el garante del mismo, tenemos que hacerlo a lo interno. Y fuimos como tal, todo rotulado, todo identificado. El protocolo hace que en la garita uno se identifique de las atribuciones que competen para poder hacer lo que uno va a hacer. Es autorizada la entrada, entramos y ahí empieza entonces un tema de agresión con los camarógrafos y demás, que indiscutiblemente gran parte de la audiencia lo ha visto. Para no caer ahí y aprovechar el tiempo, nosotros procedimos como manda el Código Procesal Penal, y ese proceso implicó hacer un querellamiento y todo lo que pasa. ¿Qué pasa? Que sí hubo una presión enorme porque, bueno, se quedaron en la primera sentencia. Nosotros apelamos y entonces en ese sentido se incluyó a la coronela y seguimos en corte a los fines de buscar reivindicar la agresión, porque no es un tema personal, es un tema institucional. Si no llegamos hasta las últimas consecuencias, las personas no van a tener el respeto que tienen que tener a las instituciones. Y esta sociedad realmente clama que todo el mundo pague por la pena que le corresponda. Entonces, en ese sentido, lo que hemos seguido luchando para poder tener otro precedente institucionalmente hablando y que se marque con esto una historia del antes y del después a la hora de que el defensor del pueblo llegue a una institución a hacer su inspección para fiscalizar la buena administración. Pablo, ha hecho una muy buena descripción, sobre todo en las funciones que tienen que ver con mejorar el funcionamiento de la administración pública. Una buena parte de los casos que ha descrito van dirigidos en ese sentido y casos que han tenido un resultado, que han sido exitosos. Ahora, en el resto de los ámbitos, lo que tiene que ver con los derechos colectivos, difusos, derechos humanos, me gustaría que pusiera en parte del tiempo que nos queda algunos ejemplos de cuáles son las reclamaciones más frecuentes que llegan al defensor del pueblo y cuáles son las salidas que ustedes le buscan. Mira, el artículo 75 plantea los derechos colectivos y difusos, y la parte de medio ambiente indiscutiblemente es un punto que llega más que todo el tema de agua. Y yo creo que como sociedad, y perdóname que quizá tomo un punto para que reflexionemos, como sociedad tenemos que analizar justamente cuál es el tratamiento que le estamos dando a los ríos. La tenencia de la tierra es un tema que genera mucha conflictividad en República Dominicana. Yo creo que el tema de la titulación tiene que ser abordado de manera seria, porque tanto el tema medioambiental de los ríos como la propiedad del artículo 51, pero pensándolo en aquellos asentamientos colectivos que en algún momento la reforma agraria generó, pero no tituló, son elementos que llegan continuamente allá y tienen que ser respondidos, no solamente por parceleros, sino hasta por empresarios que se ven de alguna manera imposibilitados de poder ejecutar proyectos que adquirieron de buena lid, pero tienen personas viviendo y el Estado ha sido irresponsable en entregar los títulos de propiedad o en ubicarlo en lugares donde ellos puedan generar como campesinos y como parceleros la productividad de la tierra como tal. Entonces, desde el punto de vista medioambiental,
Bueno, la parte de conflictividad que tiene que ver con los ayuntamientos se da mucho con el tema de los vertederos. Okay. Y ese aspecto también es otro punto que nosotros tenemos que reflexionar. ¿Cómo que estamos teniendo la basura al aire libre y no podemos tener sistemas que puedan lograr que la basura, no es que sea económicamente rentable, porque lo que uno busca es que los desechos no sean contaminantes para el medio ambiente ni para la salud? Entonces, por ahí iría la parte medioambiental, la parte difusa y la parte colectiva como tal. Y en esos casos que tú señalas, ¿has tenido reclamaciones específicas? Y en caso de que así fuere, ¿cuál ha sido el curso que le han dado o solución que han alcanzado en esos casos específicos? Mira, gracias a Dios la administración responde prácticamente en un 92% al defensor. Originalmente ni siquiera el 20% respondía. Ya hemos subido poco a poco esos indicadores de resultados y una vez se hace el reclamo, hay un acercamiento. Ese acercamiento puede generarse en una mediación, en una respuesta oportuna, porque hay que pensar también que el silencio administrativo es otra de las estrategias de la administración para no tener responsabilidad. Y si no, pensemos en la electricidad. ¿Cuántas personas no han tenido que hacer reclamo y nadie le da una respuesta y se queda en que la notificación no le ha llegado y entonces no puede hacer el orden jerárquico que plantea la ley? Sí, pero aquí expliquemos a la ciudadanía, cuando hablamos de silencio administrativo, puede ser negativo o positivo. Es negativo cuando se entiende que cumplido el plazo, la administración no falla, se entiende que negó y eso abre un recurso jerárquico en los casos que exista o uno de reconsideración. En los casos que se entienda positivo, que es el menor de los casos. Y es el caso que todos buscamos. Exactamente. Dime qué pasó, por qué pasó, para entonces yo decirte que no fue así y demostrarte que tú estás cerrado y si no estamos de acuerdo en ninguno de los dos, vamos a los tribunales. Ahora, dentro del marco de la institución, indiscutiblemente la parte que tiene que ver con electricidad también tiene una significación y ahí hemos tratado de hacer un esfuerzo con Impostón y la superintendencia para lograr que las notificaciones le lleguen a los clientes, a los usuarios. Perfecto, Pablo. Ahora en estos minutos que nos quedan, yo quisiera un poco hablar de tus datos, de los datos estadísticos, de los logros alcanzados por tu gestión. Tú eres actualmente el presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, que es un privilegio para ti, pero sobre todo para el país, pues eso es un mérito que se suma a tu trayectoria y al reconocimiento que se le da a la gestión que estás haciendo en la República Dominicana. Quiero que nos hables de números. ¿Cuáles son los logros que tú has alcanzado en tu gestión? Y ya que esto sirva como una especie de cierre de esta otra entrega de la Cátedra Jurídica. Mira, a través de esa estrategia del Defensor Tech que te comentaba al principio, nosotros pudimos lograr el año pasado 14.235 reclamaciones e interacciones con el ciudadano. Eso no se da de manera física, eso se da de manera virtual y física. Por eso generamos la aplicación. Por eso convertimos la central en WhatsApp Business, como te decía. Por eso creamos un software interno de trazabilidad que me permite ver en el escritorio de quién está cada expediente y los plazos. La ley me plantea al defensor del pueblo o a la institución 60 días para respuesta. Nosotros trabajamos en función de 7 días. Por eso es la alta respuesta de la administración que pasó de un menos de 20% a un 92% y espero que este año sea un 100%. Y nosotros del año pasado para acá no dejamos ningún caso inconcluso, que eso era también uno de los elementos. Ese pasivo que se iba generando como tal, o esa mora, eran de los elementos que encontramos de los indicadores de eficiencia interna que mejoramos. De igual manera, los casos de oficio eran pocos y nosotros lo tratamos de aumentar y prácticamente en los 2 primeros años se han no duplicado, prácticamente, o sea, de un 200% los casos de oficio que hemos generado, que es cuando el defensor sale a buscarlo. Las inspecciones, que es otro de los recursos que da la ley, y en ese sentido yo le he delegado a los 2 adjuntos, a la primera adjunta y el segundo adjunto, ese elemento para preservarme en casos que valgan ya a un nivel político para poderlo manejar con los matices necesarios y con la responsabilidad. Porque no es lo mismo salir a hacer una inspección, que se genere un conato y que esté el defensor, como por ejemplo inspecciones que se deben de hacer, como el caso que pasó el año pasado con las muertes en los destacamentos, que hicimos una rueda de prensa con los 3 resultados de las inspecciones que lideró la primera junta, tanto en Ocoa, en Santiago como en la capital. Fíjate que nosotros nos hemos enfocado mucho en los resultados de la parte del garantismo, pero la parte educativa, nosotros hemos generado más de 13 propuestas formativas, hemos impactado más de 55,000 personas con la Constitución animada, hemos logrado impactar a más de 8,000 líderes comunitarios con las mesas comunitarias,
hemos formado más de 1,000 profesionales en diferentes áreas en cuanto a diplomados. En cuanto a las visitas a las escuelas y a lo que es la transversabilidad educativa, hemos generado acuerdos con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior para poder hacer, en el segundo caso, un fondo concursable para que todos los universitarios y los profesores puedan basar sus investigaciones en derechos fundamentales. Y en la parte de las escuelas, hemos creado una estrategia junto con el Ministerio de Cine para poder llevar lo que son los valores constitucionales, la Constitución como tal en su característica, y eso fue a través de 3 guías didácticas que se hicieron internamente, 16 capítulos que resumen la Constitución, y ha sido un esfuerzo que incluso ha sido premiado internacionalmente. Como tal, no solamente hemos tenido el aula, hemos tenido el instituto, hemos tenido la Constitución animada y la parte comunitaria con el defensor delegado, sino que hemos iniciado un proceso continuo de poder significar los derechos fundamentales, como hicimos esta semana con el derecho a la seguridad alimentaria, que son temas que ponemos en la mesa para poder generar tensión. Y concluyo con algo muy importante. Este año, Dios mediante, nosotros presentamos el primer Informe Nacional de Derechos Humanos de la República Dominicana. Es un hito para la gestión. Yo te pudiera hablar de muchísimos elementos, pero quiero significar... Vamos a dejarlo para el siguiente programa. En diciembre quiero significar que vamos a hacer ese esfuerzo, porque eso le da ya una robustez institucional, pero al país lo pone en una dimensión diferente al hecho de que pueda generar sus propias estadísticas y su propia información, y hacer un trabajo continuo de un año de muchos hombres y mujeres que están en el Defensor del Pueblo, para que no se signifique nada más Pablo. No, el equipo ha sido excelente. Bueno, Pablo, agradecemos muchísimo que hayas accedido a nuestra visita en esta que ha sido también una real cátedra jurídica. Creo que el pueblo ha entendido, la comunidad jurídica, entiendo, le ha sido de bastante favor el escucharte, escuchar de viva voz cuáles han sido tus logros, la función práctica del defensor del pueblo. Bueno, le doy también las gracias al pueblo dominicano, a la comunidad que nos escucha, por seguirnos en la Z101. Pedirles que la próxima semana, en la próxima entrega de Cátedra Jurídica de 3 a 4, nos sigan en la Z101. Continúen con la programación. Muchísimas gracias y pasen feliz resto de la tarde.